Lobo morir matando. Capítulo 57. La furia dentro de Hernando Cruz crecía como un incendio imposible de controlar, después del atentado fallido y de la humillación pública que estaba viviendo. Sentía que el mundo entero comenzaba a voltearle la espalda, la suspensión de su cargo, las investigaciones abiertas, y ahora la traición de personas cercanas, lo estaban llevando al límite. Pero lo que más le estaba destruyendo por dentro no era perder poder, era perder el control. Porque toda su vida construyó imperios manipulando personas, aplastando enemigos y anticipándose a cada movimiento de quienes lo rodeaban. Y ahora, por primera vez en muchos años, había demasiadas piezas moviéndose fuera de su alcance. Miranda desaparecida, Lobo descontrolado, Antonia de regreso en la fiscalía, y la posibilidad de que los archivos robados terminaran explotando públicamente. Eso lo tenía completamente obsesionado, dentro de una de sus propiedades privadas. Cruz caminaba de un lado a otro, mientras varios hombres armados permanecían vigilando la entrada principal. Sobre la mesa descansaban fotografías recientes de Damián, Antonia, Eugenio y Miranda. También había mapas, reportes financieros y registros de llamadas interceptadas. Cruz levantó una de las fotografías de Miranda, junto a Renata, y apretó la mandíbula con rabia, porque entendía perfectamente algo. Mientras esa niña existiera, Damián jamás se iba a detener. Del otro lado de la ciudad, Damián seguía completamente alterado, después de descubrir que Miranda escapó con Renata, sin decirle nada. Apenas salió de la casa de Alejandro, sintió como la desesperación comenzaba a consumirlo. Todo dentro de él era una mezcla insoportable de miedo, rabia y ansiedad. Ahora que sabía que Renata era su hija, la idea de perderla le resultaba imposible de soportar, y Miranda acababa de desaparecer con ella. Las palabras de Alejandro seguían retumbándole en la cabeza. No las vas a volver a ver nunca más. Aquello lo estaba destruyendo emocionalmente, porque en el fondo sabía que Miranda era perfectamente capaz de escapar lejos, con tal de proteger a la niña, pero también sabía algo más. Ella estaba aterrada, y cuando Miranda tenía miedo, tomaba decisiones impulsivas. Damián pasó horas intentando rastrear cualquier movimiento relacionado con Miranda, llamadas, contactos, cámaras, registros fronterizos, todo, pero parecía haberse borrado completamente, como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. La frustración comenzó a volverse peligrosa. Santiago y Fernando intentaban tranquilizarlo, mientras buscaban apoyo en antiguos contactos de Tijuana. Pero Damián apenas escuchaba. Lo único que veía en su cabeza era la imagen de Renata, alejándose cada vez más. Mientras tanto, Miranda conducía por una carretera aislada, intentando mantenerse calmada frente a la niña. Renata hacía preguntas constantemente porque no entendía por qué abandonaron la casa tan rápido, ni por qué su madre parecía tan nerviosa todo el tiempo. Miranda hacía esfuerzos enormes por sonreírle. Le decía que estaban comenzando una nueva aventura, que necesitaban esconderse un tiempo, que todo iba a mejorar pronto. Pero por dentro estaba completamente aterrada, porque aunque intentaba convencerse de que hacía lo correcto, sabía perfectamente que la situación podía explotar en cualquier momento. Cruz seguía libre, Azufrero seguía moviéndose, y ahora también tenía encima a Damián reclamando legalmente a Renata. Sentía que el mundo entero se le venía encima. La pequeña casa donde se refugiaron estaba ubicada cerca de una zona rural fronteriza, un lugar oscuro, alejado y prácticamente olvidado. Miranda había llegado ahí gracias a un contacto antiguo relacionado con Gustavo. No era un sitio cómodo, pero al menos les daba tiempo para pensar. Renata observaba curiosa el lugar, mientras Miranda organizaba algunas cosas apresuradamente. La niña preguntó nuevamente cuándo volverían a casa. Aquella pregunta le atravesó el corazón, porque Miranda sabía perfectamente algo. Quizá ya no existía una casa a la cual regresar. Horas más tarde recibió una llamada de Alejandro confirmándole que Damián ya sabía toda la verdad sobre la prueba de ADN. Miranda cerró los ojos inmediatamente sintiendo que el pecho se le apretaba. Sabía que tarde o temprano iba a ocurrir, pero no imaginó que todo explotaría tan rápido. Alejandro le explicó que Damián estaba completamente fuera de control y que incluso habló de pelear legalmente por la custodia de Renata. Eso hizo que Miranda reaccionara instantáneamente con furia, porque había soportado demasiadas cosas en su vida, amenazas, manipulación, violencia, pero no pensaba permitir que le arrebataran a su hija. Jamás. La conversación con Alejandro dejó todavía más claro algo
importante. Ahora Damián estaba dejando de pensar racionalmente. El amor, repentino, hacia Renata, mezclado con el resentimiento contra Miranda, lo estaba llevando a actuar impulsivamente. Y eso podía terminar muy mal. Mientras tanto, en la fiscalía, Antonia comenzaba oficialmente su regreso. El ambiente dentro del edificio era extraño. Muchos empleados la observaban con mezcla de admiración, miedo y curiosidad. Durante semanas la consideraron una fugitiva prácticamente condenada. Y ahora regresaba respaldada directamente por el procurador, por la puerta grande. Pero Antonia sabía perfectamente que aquello no significaba victoria, significaba guerra, porque Cruz todavía tenía demasiada gente infiltrada dentro del sistema, demasiados aliados ocultos, y demasiadas razones para destruirla. Apenas tomó control parcial de operaciones, comenzó inmediatamente a revisar expedientes relacionados con el caso de la colina, documentos desaparecidos, pruebas alteradas, informes manipulados. Todo confirmaba las denuncias de corrupción que llevaba meses sosteniendo, pero también encontró algo todavía más delicado: reportes internos vinculando directamente a Cruz con ejecuciones clandestinas realizadas, utilizando grupos criminales externos. Aquello ya no era solamente abuso de poder, era crimen organizado desde el propio Estado. Antonia entendió inmediatamente que si lograba consolidar todas esas pruebas correctamente, Hernando Cruz no tendría escapatoria legal posible. Pero precisamente por eso el peligro aumentaba, porque hombres como Cruz jamás se entregaban pacíficamente. Muy lejos de ahí, Hernando seguía perdiendo estabilidad emocional. La discusión violenta con Graciela terminó de destruir cualquier pequeño equilibrio que todavía conservaba. Escucharla dudar de él, cuestionarlo y mirarlo como un monstruo le provocó una furia todavía más oscura, porque él realmente creía amarla, a su manera enfermiza y obsesiva, pero aún así creía que todo lo que hacía era justificable, y no soportaba sentirse rechazado. Cuando Graciela lo enfrentó, acusándolo de manipularlo todo, Cruz terminó explotando completamente. La discusión subió de tono, hasta convertirse prácticamente en una guerra verbal llena de resentimientos acumulados. Graciela le gritó que terminaría solo, podrido, olvidado por todos, y aunque Cruz intentó mantener la arrogancia habitual, aquellas palabras sí lograron golpearlo profundamente, porque en el fondo comenzaba a sentir exactamente eso: soledad, una soledad gigantesca que lo estaba volviendo todavía más peligroso. Esa misma noche ordenó algo que cambió completamente el rumbo de la historia. Mandó localizar a Renata, no para secuestrarla todavía, sino para vigilar cada movimiento de Miranda y descubrir exactamente dónde se escondían, porque ahora entendía que la niña era la pieza más sensible de todos sus enemigos, y Hernando Cruz jamás dudaba en utilizar las debilidades ajenas. Mientras tanto, Damián finalmente recibió noticias importantes gracias a Fernando. Uno de los antiguos contactos fronterizos logró detectar movimiento relacionado con documentación falsa utilizada recientemente por una mujer acompañada de una niña pequeña. La descripción coincidía perfectamente con Miranda y Renata. La pista apuntaba hacia San Isidro. Damián reaccionó inmediatamente. La esperanza volvió a encenderse dentro de él, mezclada con ansiedad brutal. Quería salir en ese mismo instante, cruzar la frontera y encontrar a su hija antes de que Miranda siguiera alejándose. Pero Santiago intentó hacerlo pensar fríamente. Le recordó algo muy importante: Miranda no solamente estaba huyendo de él, también estaba huyendo de Cruz. Eso significaba que probablemente estaba asustada y actuando desesperadamente. Si Damián aparecía agresivamente, solo conseguiría empujarla más lejos todavía. Aquellas palabras lograron calmarlo parcialmente, aunque el dolor seguía ahí. Entonces ocurrió algo inesperado. El teléfono de Damián sonó desde un número desconocido. Al contestar, escuchó inmediatamente la respiración agitada de Miranda al otro lado de la línea. Durante varios segundos ninguno habló, hasta que finalmente ella rompió el silencio. Le dijo que necesitaban hablar antes de que las cosas empeoraran todavía más. Miranda permaneció varios segundos en silencio después de escuchar la respiración de Damián al otro lado de la llamada. Ambos parecían contener demasiadas emociones al mismo tiempo: rabia, dolor, miedo, y algo todavía más complicado de admitir, porque pese a todo lo que había ocurrido entre ellos, seguía existiendo una conexión imposible de romper completamente. Damián fue el primero en hablar, y su voz
Sonó mucho más fría de lo que realmente se sentía por dentro. Le preguntó directamente: ¿dónde estaba Renata? Miranda cerró los ojos inmediatamente porque sabía que aquella pregunta iba a llegar. Le respondió que la niña estaba bien, protegida y lejos del peligro. Pero eso no tranquilizó a Damián en absoluto. Al contrario, lo alteró todavía más. Le reclamó haber desaparecido, sin avisarle nada, después de descubrir que Renata era su hija. Le dijo que no tenía derecho a apartarlo así de la vida de la niña. Miranda intentó mantener la calma, mientras caminaba nerviosamente por la pequeña cocina de la casa donde se escondían. Pero cada palabra de Damián removía culpas que llevaba años enterrando. Intentó explicarle que actuó por miedo. Miedo a Cruz, miedo a Sufrero, miedo, incluso del propio Damián. Después de verlo reaccionar con tanta rabia al descubrir la verdad, le dijo que no podía arriesgarse a perder a Renata, ahora que todo alrededor estaba explotando. Pero Damián respondió algo